Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la Gran Pirámide de Giza. Todos conocemos la historia oficial, ¿verdad? Sí, la del faraón Keops, su tumba, construida en 20 años por miles de obreros con herramientas, bastante básicas. Cinceles de cobre, cuerdas. Exacto. Pero, ¿y si esa historia tiene, digamos, grietas? ¿Y si se basa más en suposiciones que en pruebas sólidas? Pues de eso va el análisis de hoy. Nos basamos en un material, un vídeo, que justamente cuestiona esa versión oficial de forma bastante directa. El título ya no dice todo. ¿Quién construyó realmente las pirámides? El mayor encubrimiento de la historia antigua. Nuestra idea es examinar los argumentos que presenta esa fuente, las pruebas, las inconsistencias que señala, hacer una exploración a fondo de lo que plantea. Perfecto. Vamos a tocar varios puntos clave que menciona. La ausencia de inscripciones claras de Keops, por ejemplo, los misterios técnicos de la construcción, que son enormes. Sí, la precisión, las herramientas. Eso es. Luego está la Esfinge, con esa evidencia geológica que sugiere que podría ser mucho más antigua de lo que se cree. Un tema polémico donde los haya. Desde luego. También se habla del papel del Dr. Zahi Hawass, una figura central en la egiptología moderna, y de descubrimientos recientes, como cámaras ocultas o vacíos dentro de la pirámide. Y claro, las teorías alternativas que surgen de todo esto. Tecnología avanzada, quizás civilizaciones perdidas. Vamos a desgranar esos argumentos que desafían lo establecido. Pues venga, empecemos por el principio, por la atribución a Keops. Sí, la fuente insiste mucho en esto. Para hacer la obra cumbre de Keops, ¿dónde están las pruebas directas de su época? Inscripciones claras que digan, yo Keops construí esto. Claro, sobre todo conociendo a los egipcios, que eran increíblemente meticulosos registrando las hazañas de sus faraones. Mm. Dejaban constancia de casi todo. Y aquí, para la estructura más icónica del planeta, nada. Se mencionan unas marcas que se encontraron siglos después en unas cámaras de descarga. Sí, los famosos cartuchos de Keops. Pero la fuente pone en duda su autenticidad como prueba de construcción. Podrían ser posteriores o tener otro significado. La falta de un registro monumental y contemporáneo es llamativa, muy llamativa. Y luego está la función. Se da por hecho que es una tumba, pero una tumba muy rara, ¿no? Si la comparas con otras tumbas reales egipcias, como las del Valle de los Reyes. Totalmente. Faltan las inscripciones funerarias en las paredes de las cámaras principales, no había ajuar, no había tesoros y, lo más importante, no estaba la momia de Keops. El sarcófago de granito de la Cámara del Rey estaba vacío, y además ni siquiera parece terminado del todo, según algunos análisis. Es demasiado austero para un faraón de esa talla. Entonces la fuente plantea, si no cumple con lo básico de una tumba faraónica, y si su propósito original era otro, algo más funcional quizás, eso conecta directamente con el siguiente gran bloque de misterios, la propia construcción. La ingeniería que hay detrás es asombrosa. Es que las cifras marean. La alineación con el norte verdadero es casi perfecta. Los bloques de granito de la Cámara del Rey pesan hasta 80 toneladas cada uno. Y vienen de Asuán, a 800 kilómetros de distancia, y están encajados con una precisión milimétrica. Aquí es donde entra el trabajo que destaca la fuente, el del ingeniero Christopher Dan. Él ha analizado marcas en el granito, sobre todo en artefactos de otras zonas, pero también aplicable aquí. Sí, Don habla de marcas de herramientas que parecen avanzadas, cortes increíblemente lisos, núcleos de perforación cilíndricos perfectos, incluso en granito, que es una piedra durísima. Y claro, esto choca frontalmente con la idea de que se hizo todo con cinceles de cobre y mazos de piedra. Exacto. El cobre es un metal relativamente blando. ¿Cómo vas a cortar y perforar granito con esa precisión y a esa escala industrial con cobre? Se mencionan experimentos modernos que han intentado replicarlo, usando cinceles de cobre en granito. Y los resultados son bastante pobres, ¿no? Sí, muy pobres. Apenas avanzan milímetros en horas de trabajo intenso. El cobre se desgasta enseguida. Simplemente no parece viable para construir algo como la Gran Pirámide en solo 20 años. Entonces, la implicación es clara. O las herramientas no eran las que nos dicen, o sabían mucho más de lo que admitimos. Esa es la cuestión que deja abierta la fuente. Hay una discrepancia brutal entre la narrativa oficial de las herramientas y la evidencia física que vemos en la piedra. Y hay otro detalle curioso del interior que se menciona.
la iluminación. Para trabajar en esos pasadizos estrechos y cámaras oscuras durante años, necesitaría luz, claro. Antorchas, lámparas de aceite, lo normal en la época. Pero eso deja marcas, hollín en los techos, residuos de humo. Y según la fuente, no hay rastro de eso en los pasadizos interiores principales ni en las cámaras originales. Los techos están limpios. ¿Cómo trabajaban entonces? A oscuras. Imposible. Pues ahí queda otra pregunta incómoda. ¿Tenían alguna forma de iluminación que no dejara residuos? ¿Alguna tecnología que hemos perdido? ¿O quizás el método de construcción fue diferente y no requería tanta iluminación interna constante? Son muchas preguntas sobre la tecnología. Y eso nos lleva a otro monumento clave ahí al lado, la Esfinge. La fuente le dedica bastante atención. Sí, sobre todo al trabajo de geólogos como Robert Schoch y a la teoría popularizada por John Anthony West. Se centran en la erosión. La erosión del cuerpo de la Esfinge y sobre todo de las paredes del foso donde se asienta. Exacto. Argumentan que esos patrones de erosión, verticales, profundos, redondeados, son típicos de la escorrentía de agua de lluvia durante mucho tiempo, no del viento y la arena del desierto. El viento produce otro tipo de desgaste más horizontal, ¿verdad? Eso dicen los geólogos. Y aquí viene lo fuerte. ¿Cuándo hubo lluvias torrenciales en Giza capaces de causar esa erosión? Pues el clima actual es desértico. Tuvo que ser hace mucho tiempo. Muchísimo. La última época con precipitaciones tan intensas en esa zona del Sáhara fue, según los estudios climáticos, al final de la última edad de hielo, hace unos 10.000 o 12.000 años. 12.000 años. Eso es, miles de años antes de que apareciera la civilización egipcia dinástica que conocemos, la de Keops y los faraones, que empieza sobre el 3100 a.C. Exactamente. Si la geología no miente, la Esfinge, o al menos la talla inicial de su cuerpo y el foso, sería muchísimo más antigua que las propias pirámides. Lo que implicaría... Una civilización avanzada desconocida en Egipto hace 12.000 años. Esa es la puerta que abre esta teoría. La idea, según West y Schoch, es que quizá un grupo anterior talló el cuerpo principal aprovechando una roca natural. Luego, esa estructura sufrió milenios de erosión por lluvia. Y mucho después, los egipcios dinásticos, quizá Kefren, la encontraron y la restauraron, tallando la cabeza que vemos hoy, que de hecho parece desproporcionadamente pequeña para el cuerpo. Una teoría fascinante, pero la fuente también señala que la egiptología oficial la rechaza de plano. Sí, se menciona una fuerte resistencia institucional a aceptar esta datación geológica, a pesar de que, según la fuente, no hay explicaciones alternativas totalmente convincentes para esos patrones de erosión específicos. Parece un patrón, ¿no? Evidencias que no encajan y resistencia a investigarlas más a fondo. Y eso nos lleva a descubrimientos dentro de la propia pirámide. Exacto. La fuente habla del caso de Rudolf Gantenbrink en los años 90. Con un pequeño robot, el UPU-2, exploró uno de los llamados conductos de ventilación de la Cámara de la Reina. Que no se sabe si eran de ventilación realmente. No, su función es un misterio. Bueno, pues al final de uno de esos conductos, Gantenbrink encontró una puerta, una pequeña losa de piedra caliza sellando el conducto, con dos curiosas piezas de cobre, como asas o pasadores. Un hallazgo increíble. Metal dentro de la pirámide, aparte de lo decorativo. ¿Y qué pasó? Pues que la investigación se paró. Gantenbrink fue apartado del proyecto, según cuenta la fuente. Hubo mucha controversia. Y la puerta siguió ahí, cerrada. Hasta 2002. Un equipo de National Geographic, con permiso de las autoridades egipcias, perforó un pequeño agujero en esa puerta. ¿Y qué encontraron detrás? Otra puerta, otra losa de piedra, unos centímetros más allá. Y esa segunda puerta sigue cerrada y sin explorar hasta hoy. Las solicitudes para investigar más a fondo han sido denegadas. Increíble. ¿Qué puede haber detrás que justifique tanto secretismo o tanta cautela? Es una de las grandes incógnitas. Y no es la única. Más recientemente, en 2017, el proyecto Scam Pyramids hizo otro descubrimiento sorprendente. Usando muografía, ¿no? Como una radiografía con rayos cósmicos para ver el interior sin tocar nada. Eso es. Y detectaron una enorme cavidad desconocida sobre la Gran Galería. Un vacío de al menos 30 metros de largo, con una sección transversal similar a la propia Gran Galería. Un espacio gigantesco. Lo llamaron el Gran Vacío o Scam Pyramids Big Void. ¿Se sabe para qué servía o si tiene acceso? Fuente: las peticiones para explorarlo físicamente, quizás con microcámaras o robots, también han sido denegadas.
Se alegan motivos de preservación, de no dañar la estructura, pero el patrón es evidente. Descubrimientos potencialmente revolucionarios y freno a la investigación. Sí, la fuente señala este patrón recurrente de bloqueo o de extrema lentitud a la hora de investigar anomalías o hallazgos inesperados. Y esto nos lleva inevitablemente a hablar de la figura que, durante décadas, controló la arqueología en Egipto, el doctor Zahi Hawass, una figura omnipresente. Fue secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, luego ministro de Antigüedades. Tuvo un poder inmenso sobre qué se excavaba, quién lo hacía y qué se publicaba. La fuente lo retrata como un guardián de la narrativa oficial y le atribuye críticas por haber obstaculizado activamente a investigadores independientes. Sí, se mencionan casos concretos de investigadores que proponían teorías alternativas, como las de la antigüedad de la Esfinge o la correlación de Orión, y que supuestamente encontraron sus permisos bloqueados o sus trabajos desacreditados por Hawass. Incluso se cita una frase suya un tanto, directa. La mayoría de los libros de arqueología están equivocados, excepto yo. Y un incidente en vídeo donde se levanta y se va de una entrevista ante una pregunta incómoda sobre estos temas. La fuente presenta una dualidad en su figura. Por un lado, protegía el patrimonio egipcio de especulaciones sin base. Por otro, estaba más interesado en preservar la historia aceptada, las reputaciones académicas y el orgullo nacional, quizás a costa de ocultar descubrimientos incómodos. Es una pregunta compleja, claro, pero su control férreo es un factor que la fuente considera clave para entender por qué algunas líneas de investigación no han avanzado más. Exacto. Y eso nos conecta con esas teorías alternativas que la egiptología más ortodoxa suele descartar, pero que la fuente presenta como hipótesis que merecen ser consideradas a la luz de todas estas anomalías. Como la teoría de la correlación de Orión, de Robert Bauval. Sí, la idea de que la disposición de las 3 pirámides de Giza en la meseta no es casual, sino que refleja el alineamiento de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Pero no como se ven ahora, sino como se veían. Como se veían hacia el 10.500 a.C., otra vez esa fecha remota, miles de años antes de Keops. ¿Casualidad? ¿O un plan maestro astronómico que codifica una fecha ancestral, quizás vinculada al mito de Osiris? Es muy sugerente. Y volvemos a la tecnología, las marcas de herramientas de Dan en el granito. Si no fueron cinceles de cobre, ¿qué fue? Tecnología heredada, conocimiento perdido. Es que la precisión es difícil de explicar de otra manera, según este punto de vista. ¿Y el transporte? ¿Seguimos sin una explicación totalmente convincente de cómo movieron esos bloques de 80 toneladas desde Asuán? ¿Sin rueda? ¿Sin poleas complejas supuestamente? ¿Sin maquinaria pesada? Es un desafío logístico brutal, incluso hoy en día. Las explicaciones oficiales sobre rampas, trineos, miles de hombres, tienen puntos débiles importantes según los críticos. Todo esto, acumulado, alimenta la hipótesis más radical que presenta la fuente, la de una civilización perdida. Sí, la idea popularizada por autores como Graham Hancock y apoyada en parte por las investigaciones de West y Schock sobre la Esfinge. La posibilidad de que existiera una cultura global avanzada mucho antes de lo que dice la historia oficial. Quizás una civilización que floreció durante la Edad de Hielo y que fue destruida por algún cataclismo global, como el que ocurrió al final de esa era, con la subida del nivel del mar. Y que los supervivientes transmitieron parte de su conocimiento a culturas posteriores, como la egipcia o la sumeria. Eso explicaría por qué estas civilizaciones parecen surgir de repente, con conocimientos tan sofisticados en arquitectura, astronomía, matemáticas. La fuente menciona como posible evidencia sitios como Göbekli Tepe, en Turquía, un complejo ceremonial con pilares de piedra enormes y tallados, datado increíblemente en torno al 9600 a.C. Sí, Göbekli Tepe desafía la idea de que la agricultura fue necesaria para desarrollar construcciones monumentales complejas. Parece indicar que había cazadores-recolectores capaces de una organización social y una ingeniería muy avanzada hace 12.000 años. Y también se mencionan otras construcciones enigmáticas dentro de Egipto que apoyarían esta idea de un conocimiento heredado o una tecnología perdida. Como el Osireyón en Abidos, una estructura subterránea hecha con bloques de granito megalíticos ensamblados con una precisión asombrosa, que algunos datan mucho antes que el templo de Seti I que tiene encima. O las famosas cajas de granito del Serapeum de Saqqara. Exacto.
Sarcófagos gigantes de granito de unas 100 toneladas cada uno, contando la tapa, pulidos por dentro y por fuera con una precisión increíble, ángulos perfectos. Algunos dicen que ni con maquinaria moderna sería fácil replicarlos. Y se supone que eran para enterrar toros sagrados apis. Todo un conjunto de enigmas que apuntan en una dirección, diferente a la oficial. Así que recapitulando todo lo que expone la fuente que hemos analizado hoy, las preguntas que quedan en el aire son enormes. Realmente. ¿Quién construyó la Gran Pirámide y cómo lo hizo? ¿Fue Keops o alguien anterior? ¿O fue un proyecto que abarcó mucho más tiempo? Porque faltan esas pruebas directas de Keops si fue su obra magna. ¿Qué edad tiene realmente la Esfinge? ¿Es contemporánea de las pirámides o es un legado de un pasado mucho más remoto? ¿Qué esconden esas puertas selladas en los conductos? ¿Qué es ese gigantesco vacío detectado por Scan Pyramids? Y quizás la pregunta más inquietante: ¿por qué parece haber tanta resistencia por parte de ciertas instituciones a investigar a fondo estas anomalías, a explorar estas alternativas? La fuente sugiere posibles razones: proteger la narrativa establecida, el orgullo nacional, la inercia de la academia, el miedo a tener que reescribir por completo nuestra visión del pasado humano. Claro. Admitir la posibilidad de una civilización avanzada y perdida hace más de 10.000 años cambiaría radicalmente nuestra comprensión de la historia y de nosotros mismos. Porque estas preguntas van más allá de Egipto. Nos hacen cuestionar las capacidades reales de nuestros ancestros, la linealidad del progreso humano que siempre nos han enseñado. Exacto. Desafían la idea de que venimos de un pasado primitivo y hemos ido avanzando de forma continua y gradual hasta hoy. Quizás la historia es más cíclica, con auges y caídas de civilizaciones muy sofisticadas. Es una perspectiva que da vértigo, pero que la evidencia presentada en esta fuente invita a considerar seriamente. Y como pensamiento final, ya para dejar reflexionando a quienes nos escuchan, si aceptamos por un momento la posibilidad, basada en todo esto, la ingeniería imposible, la posible antigüedad de la Esfinge, las marcas de herramientas avanzadas, el Osireón, el Serapeum, de que realmente existió un conocimiento o una tecnología perdida de una civilización muy antigua. Sí. ¿Qué aspecto concreto de ese saber olvidado creen que tendría el mayor impacto, el más transformador, si consiguiéramos redescubrirlo hoy en día? ¿Sería algo relacionado con la energía, con la construcción, quizás con la conciencia humana, la medicina? ¿Qué descubrimiento de ese pasado remoto cambiaría más nuestro presente? Una pregunta muy potente para cerrar. Nos deja pensando, desde luego. Es la idea. Pues muchísimas gracias por este análisis tan detallado y estimulante de los argumentos que presenta nuestra fuente de hoy. Un placer, como siempre. Y gracias a todos por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.